Bueno, nosotros les vamos a hablar de la inclusión financiera y pobreza, una línea aún tenue que podría dejar de serlo, y próximamente les vamos a explicar por qué se llama así nuestra presentación. Bueno, dentro de la parte de los stakeholders lo dividimos en tres, donde están los afectados, los cuales principalmente son los sectores de escasos recursos económicos y los adultos mayores, los beneficiarios, los cuales son las instituciones financieras, y los relacionados, el cual es el gobierno. Bueno, ¿para dónde se da? Escogimos particularmente el caso de la Ciudad de México y aquí tenemos un mapa de cómo se van distribuyendo los niveles de pobreza dentro de esta zona y cómo la gran parte de la Ciudad de México se encuentra en niveles altos de pobreza. Y bueno, para cuándo se originó y cómo ha evolucionado en sí el tema de las finanzas personales, escogimos algunos hechos históricos que han pasado de las finanzas. En 1920 fue la primera investigación sobre ellas y de ahí en adelante han habido ya muchos más estudios sobre lo mismo. Bueno, dentro de la parte de cuánto afecta el problema, encontramos de que aquellas personas que tienen menos liquidez suelen tener nociones financieras mucho más precarias, ¿no? O sea, de que realmente pues no conocen mucho. Y aquí tenemos una tabla donde vemos la inclusión financiera en América Latina, donde México está en un nivel, o sea, bastante bajo. Y bueno, las causas principales, encontramos dos principales y de ahí se derivan las demás. La primera sería la educación y cómo la cultura afecta en esta, es decir, hay desigualdad en la misma, pero realmente no existe la cultura de las finanzas personales. Es por esto que las demás causas igual terminan de afectar el problema de una manera exponencial. Oye, ¿cómo se resuelve actualmente el problema? Pues para esto primero tenemos que remontarnos a ver un gap. Y para esto tenemos que entender el reto, que el reto es complejo porque pues, es cambiar la manera cultural, como ya dijeron, de las personas de ver el problema. Y pues lo primero que falta, pero también otro problema que hay es que lo primero que falta para solucionar eso, es que la gente tenga suficiente liquidez, ¿no? Porque no le puedes pedir a una persona de escasos recursos que ahorre si apenas si le alcanza para la canasta básica. Entonces, pues ese es el problema, pero lo que se hace actualmente y se intenta hacer es que en sectores un poco más altos, o sea, no tan de escasos recursos, empezar a educar a la gente con educación financiera a través de las redes sociales. Muchos creadores de contenido han logrado hacer esto. Y pues, ¿por qué no se ha resuelto? Pues porque la gente de escasos recursos no tiene buena educación financiera y pues los países con mayor educación, pues muchas veces son las que más tienen educación financiera, pero México no es de esos. Y esto también se da un poco por los problemas culturales también, de que la gente no lee y entonces no se informa además de lo que ve en la escuela. Entonces, pues ese también es otro problema cultural. Y bueno, para entender el problema, hicimos un mapa que es para igualmente entender el sistema, que el sistema lo dividimos en tres principales sectores, que es el económico, el social y el institucional, en el cual cada uno consiste de las causas, de ahí las consecuencias de estas causas y los que son los afectados de estas mismas. Y las palancas de cambio están, pues sobre todo en con el Internet apoyarnos para crear contenido, así como lo han hecho muchos creadores, o hacer una app que ayude a la gente a organizar sus finanzas, y un poco más idealista en venderle cursos a la Secretaría de Educación para que pues ellos puedan, digamos, impartir la educación financiera con el curso que hagamos nosotros en las escuelas públicas. Pero ese ya dependemos del gobierno y es más idealista. Bueno, y finalmente, bueno, más bien lo que aprendimos del ejercicio fue de que las finanzas personales, bueno, más bien la falta de conocimiento de las finanzas no es un problema exclusivo de la gente de bajos recursos, sino que es un tema cultural para pues toda la población mexicana, ¿no? Y realmente pues llegar a cambiar esto es algo que pues claro, está desde la cultura. Y por otro lado, lo que creemos que nos faltó investigar fue el porqué de que la Secretaría Pública no imparta cursos de finanzas personales para el público. Bueno, como conclusión, podemos aprender con este proyecto cómo mapear un problema y ver
en general los problemas como un sistema, y esto nos va a servir en nuestras diferentes carreras, ya que son carreras en las que nos tenemos que enfrentar a una gran cantidad de problemas, y el hecho de verlos de forma sistémica es clave para poderlos resolver de manera más fácil. Gracias por su atención. Gracias.